Presentamos a nuestro invitado, el doctor Miguel Seara Hatton, académico, economista y secretario de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Bienvenido. Vamos a iniciar hablando un poquito de, tal vez, de lo que se llama macroeconomía o de cómo se manejan las políticas públicas tradicionales de la República Dominicana. Nosotros tenemos una teoría, y es que decimos, aquí hay un diseño de la economía, una forma de manejar las economías que traen a su vez un presupuesto. Y que República Dominicana, nosotros, si separamos lo que es la política de las finanzas públicas y de lo que uno quiere, uno dice, ¿qué se quiere? Bueno, queremos mantener estabilidad en la moneda, queremos que no haya inflación, queremos eso, y vemos cómo se manejan las finanzas públicas. Y decimos, bueno, pero esto comienza con un presupuesto. Y siempre, en toda la historia, vemos que hay un factor, para los que no somos economistas, decimos, pero aquí hay un presupuesto de 600 mil millones de pesos y unos ingresos por 450 mil. O sea, nosotros todavía ya presupuestamos que nos vamos a endeudar. Es como en tu casa, si tú tienes unos ingresos de 100 mil pesos mensuales, tú dices, el año que viene yo voy a gastar 150 mil mensual porque me voy a endeudar con 50 mil pesos mensuales en la tarjeta. Y tradicionalmente es la forma de gobernar, es la forma de ejercer la economía en todos los gobiernos. Y tú dices, ¿qué pasa? Bueno, si queremos satisfacer la política social, cubrir los déficits, pagar el endeudamiento, pagar la deuda externa, el subsidio a la electricidad, y dice, hace falta un endeudamiento porque si no, no da el dinero. Bien, yo siempre digo, no es un problema de política. Cada vez que nosotros aprobamos un presupuesto, se aprueba en el Congreso porque se sabe que es una obligación. No es porque no se lee solamente, sino porque es una obligación aprobar un presupuesto con un endeudamiento. Y luego tú ves un ministro de Hacienda cada 2 o 3 partidas del año que te dice, aprueben unos bonos, nos vamos a endeudar con tanto. Esa es la parte, pues nos vamos a seguir endeudando. No, eso está en el presupuesto. Todo el que conoce las cosas sabe que es parte de las partidas preaprobadas y que no es una parte política. ¿Cómo nosotros podemos modificar esto? ¿O es la forma correcta de seguir viviendo? ¿O qué políticas nosotros tenemos que trazar para poder cambiar esta forma de vida? Porque, no sé, pero yo no creo que una persona, una familia, un país se pueda sostener endeudándose toda la vida, gastando más de lo que le ingresa. Luego viene la última parte de la pregunta, que es, entonces, la solución es, al final, subir impuestos para que los ingresos sean superiores. Hablen un poquito, no de la parte política, sino de la concepción suya, de la forma de pensar y de ver el proceso de la economía dominicana, cómo se maneja. Sí, mira, tú tienes en realidad, cuando tú hablas de la política de gasto público, tú tienes dos niveles, dos formas de aproximarte. Si tú te aproximas desde la macroeconomía, lo que te interesa son los balances y las magnitudes totales, el nivel de gasto y cómo se financia ese gasto. No te interesa tanto la estructura del gasto. Pero si tú ves el tema de las finanzas públicas desde la perspectiva del desarrollo, a ti lo que te interesa es la estructura del gasto. No es que no te interese el tema del nivel, por supuesto, siempre, no es que es una cosa u otra, es, digamos, la prioridad en la lectura. En la macroeconomía es el nivel y los balances. En el desarrollo es más importante la estructura y, por supuesto, también, en segundo lugar, el nivel. Pero usted, cuando habla de estructura, habla de que a veces no es malo endeudarse si es una política. La estructura es las preferencias reveladas en el gasto. Si cuando yo decido, yo puedo decir, mi prioridad son los patos, las gallinas y los huevos, por decir algo. Pero en realidad asigno mi gasto al aguacate, a la lechuga y al melón. Entonces, eso es la preferencia revelada. Lo otro es un discurso.
Entonces tú tienes que analizar tanto lo que es la preferencia revelada, que es lo que tú, dónde pones tu dinero, ¿no? Eso es importante para uno entender el problema del desarrollo, o sea, de dónde tú vas a gastar. Ese es un elemento importante. Y el otro elemento es decir, bueno, cómo tú vas a financiar ese gasto y cuál es el nivel de gasto. Lo que importa a nivel macro es básicamente que es corto plazo, macroeconomía siempre a nivel de análisis de corto plazo, es el nivel del gasto, si son 600, si son 700, si son 800, y cómo lo vas a financiar. Es decir, si lo vas a financiar con impuestos y cuánto viene deuda. Tú tienes o de ingresos. Ingresos o deuda, ¿no? Tienes esas dos, digamos, es más complejo, pero tiene, digamos, esos dos componentes, ingresos o deuda, ¿no? Entonces, o sea que es una práctica normal, porque esa es la forma de financiamiento del presupuesto. Claro, lo que ocurre es que cuando tú dices deuda, tú tienes que decir, bueno, ¿en qué tú vas a utilizar esa deuda? Y ahí viene el tema de preferencias reveladas. Si tú coges la deuda y tú financias consumo, hasta en la vida privada. Una cosa hice de viaje con la tarjeta de crédito y otra compró un apartamento. Es correcto. O hacer que ese dinero se reproduzca. Por ejemplo, el caso de Petrocaribe, que es un caso que todo el mundo conoce. ¿En qué se usó el dinero de la deuda de Petrocaribe? En consumo. En consumo. Es una deuda absolutamente ilógica. O sea, eso es un dinero que lo vas a pagar con desarrollo y con calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque ese dinero no se va a poder repagar. Ni siquiera ahora con esta reprogramación que hubo de la quita de una parte de la deuda, del descuento por comprarlo en un mercado secundario, etcétera, ¿no? Aún así nosotros tuvimos que endeudarnos, comprar unos bonos, ¿no? Y sustituir 2.000 millones, no me acuerdo exactamente la cifra, por 1.000 millones, ¿no? O sea que los 1.000 millones se deben. Claro que se deben, que eso hay que pagarlo. Y es más, se deben en un mercado donde ya no se puede negociar. O sea, tú tienes que pagar ese dinero como sea, porque eso es deuda soberana. En ningún país puede dejar de pagar deuda soberana, a menos que te quieras apear del mundo. Y el mejor ejemplo fue Grecia, ¿no? Entonces, cuando el gobierno dice, no, me están prestando porque yo soy confiable. No, te están prestando porque en el mundo hoy día no pagar deuda soberana, o sea, la deuda que es respaldada por el Estado, significa apearse del mundo. Yo no creo que nadie aquí pretenda apearse del mundo. Y decía anteriormente que el mejor ejemplo fue Grecia. Cuando Grecia decidió, Grecia hizo hasta un plebiscito, y Tsipras prometió que si ganaba el plebiscito, no iba a pagar. Iba a ser un default. Exactamente. Y no lo pudo hacer. Tuvo un plebiscito, un país entero movilizado, y al final tuvo que echar para atrás, ¿no? Por la presión que había. Miguel, toda nuestra vida hemos escuchado de los grandes endeudamientos de los gobiernos. Que los gobiernos llegan, que el presupuesto no es suficiente, que tenemos que aumentar el presupuesto, que tenemos que aumentar nuestro nivel de vida. Y todo se está haciendo en este país a través de deuda. Sabemos que usted está trabajando junto a la política pública de Luis Abinader. En un gobierno de Luis Abinader, ¿cómo trataríamos la deuda? ¿Seguiría Luis utilizando el mismo sistema de deuda que se está haciendo ahora, que para todo se coge un préstamo, para comprar un plato de comida hay que coger un préstamo, para hacer un puente hay que coger un préstamo? ¿O cómo va a trabajar Luis Abinader el problema nacional del presupuesto? Bueno, primero, el desarrollo necesita financiamiento. Yo creo que eso no hay duda, ¿no? Para tu financiamiento es deuda, ¿verdad? Tanto deuda como impuestos. O sea, se necesita recursos, dicho de otra manera, se necesita recursos para financiar el desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el país? Nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio comparando la ejecución presupuestaria del año del 2015 con el presupuesto de 2016. Y nosotros encontramos que había una serie de cuentas que eran inexplicables. O sea, tú no puedes ejecutar en el 2015, ejecutar 100 y programar 1000 para el año 2016. En una misma cuenta. En una misma cuenta. Yo te puedo poner ejemplos concretos. Nosotros analizamos 277 cuentas del presupuesto. El presupuesto, lo que hay que ver son los detalles. Es bueno aclararle a la gente que cada gasto se le asigna una cuenta. Hay una cuenta de educación, una cuenta de salario, una cuenta de lo que cada cosa, una cuenta contable es
a donde el gobierno destina cada y eso se va abriendo. Presupuesto. Eso se va abriendo. Tú puedes tener una sola línea, que es el total, pero tú vas abriendo eso por instituciones, luego por objeto de gasto, por clasificación económica, por cuenta, por subcuenta, por auxiliar. Entonces hay que trabajar los detalles. Siempre en el presupuesto hay que trabajar los detalles. El que se queda con el total se perdió. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros fuimos al mayor nivel de desagregación posible en el presupuesto nacional. O sea, lo desglosaron. Lo desglosamos. Y analizamos lo ejecutado. ¿Y qué encontramos? Por ejemplo, mira, cosas como esta. Tú dices, compras y suministros, materiales y suministros, ¿no? De la Secretaría de la Presidencia. Ejecutó 2.500 millones de pesos, número redondo, 2.500 y pico, ¿no? Y está programando para el año 2016 8.000 millones. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿De dónde? ¿Qué actividad va a realizar ese ministerio que va a pasar en materiales y suministros, que es materiales de oficina, o sea, lo necesario para que opere básicamente una oficina, papel, pluma, agua, borradores, lo que sea, ¿no? ¿Qué va a hacer ese ministerio? El caso fue la Secretaría de la Presidencia, que gastó 2.500 millones y programó 8.000 millones. Entonces eso no es posible. Hay algo mal ahí, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo ejecuté 2.500, voy a programar 2.800. Doctor, de la primera pregunta que yo le hice, usted creo que quedamos bastante claro. Un presupuesto, y lo completé cuando nos dice, bueno, un país para que tenga desarrollo necesita recursos, y para que tenga recursos solo van a venir de financiamiento, que lo que bueno que ese financiamiento sea bueno, o sea, bueno, en buenas condiciones, y que sea que no sea para consumo, sino para cosas que puedan producir más riqueza y de impuestos. Muy bien, ahí nos quedamos. El doctor Jacín le dice, ¿cuál es la política o desde su punto de vista, lo que haría un gobierno de Luis Abinader con respecto a la deuda actual y a la deuda y a su política de ejecución? ¿Cómo manejaría su presupuesto con respecto a la deuda? No, primero dice, tenemos que cumplir con la deuda existente, hay que pagar las deudas para no caer en eso. Y segundo, su presupuesto va a tener un contenido de deuda, o vamos a trabajar estrictamente. No, por eso te estoy explicando, porque la estructura del gasto es importante y por eso hay que trabajar los detalles. Nosotros revisamos cuenta por cuenta y encontramos que hay casi más de 50.000 millones de pesos inexplicablemente abultados en una serie de cuentas que tienen una ejecución en el 2015 y aparece multiplicada por 5 o por 4 o por 3 o por 2 en el 2016. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es revisar una por una esas cuentas, y tú te puedes generar una disponibilidad de fondos que lo puedes gastar mejor. O sea, ¿el desarrollo necesita plata? Sí, yo te lo digo. Ahora, tú puedes también mejorar la calidad de tu gasto, porque el gran problema de este país es la calidad del gasto. Una de las razones del endeudamiento es la mala calidad del gasto, ¿no? Nosotros tenemos nóminas, ahora mismo publicidad y propaganda. El año pasado se gastaba 12 millones de pesos diarios, y en el mes de enero del año 2016 se ha gastado 400 millones, que si tú lo divides entre 20, te da entre 20 días laborables, te da aproximadamente alrededor de 19, 18 millones de pesos. Diarios de publicidad. Diario de publicidad. Y eso es un gasto. Tú dices, bueno, ¿por qué? Porque estamos en campaña política. El gobierno no pagó el año pasado, bueno, en enero salieron. Bueno, entonces eso aparece. En los últimos 4 eso aparece en una cuenta que se llama cuentas por pagar. Deudas por pagar. Cuentas por pagar. No aparece en la ejecución del presupuesto de gasto de publicidad y propaganda, ¿no? Entonces, eso es un desorden en el gasto. Tú te encuentras cuentas que se han disparado y tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Cómo tú vas a explicar que una cuenta que tú ejecutaste 10 me estás programando 30? ¿Por qué? Ok, entonces ustedes harían un análisis primero del presupuesto. No, pero hablando de con respecto a la deuda. Si nosotros decimos, no hablemos de los detalles del presupuesto, yo separé este programa
como vamos a hablar su opinión de la forma de manejar actual el presupuesto y los ingresos del país, y cómo manejar lo que sería su propuesta de presupuesto y de forma de manejar las finanzas públicas en el gobierno de Luis Abinader. Ahora, la parte que tiene que ver con endeudamiento. Lo de endeudamiento es un presupuesto del PRM del 2017, donde usted sería parte de eso, tiene una partida de endeudamiento. Vamos a decir, nos entraron 10 pesos y vamos a gastar 12 porque hay 2 que los vamos a tomar prestados. Solamente la política es pagar lo que venza. Pagar lo que venza y trabajar, por ejemplo, en este año hubiera sido vivir con los 450,000 millones. No, este año hubiese sido, si hay un compromiso, porque la parte del pago de deuda no está en los 400,000 millones, sino que eso es lo que se llama por debajo de la línea, es un dinero que ingresa y luego tú te endeudas para pagar. Exacto. Y te endeudas en más. Ok, lo que nosotros estamos planteando es que si hay un vencimiento de 100 millones, tomar 100 millones. Tomar 100 millones, porque tú no puedes de golpe, otra vez ahí tú tienes el nivel de gasto, si tú de golpe bajas eso, tú vas a tener un impacto en el producto y en el empleo. Entonces lo que estamos planteando es lo vencido, lo que venza, por ese monto se endeuda. Que es una política. Y de esta forma se bajaría la deuda en una forma neta a largo plazo. Sí, en el largo plazo, porque tú estás aumentando el crecimiento del producto. El coeficiente deuda-producto tú lo estás bajando. Correcto. Porque tú estás aumentando el producto, lo único que estás frizando el nivel de deuda en el vencimiento. O sea, te endeudas para lo que vence. No, acuérdate que tú siempre debes con respecto a algo. Y el valor del dinero en el tiempo. Acuérdate que aquí decían, por ejemplo, tú compras una casa hoy y te endeudas con 1 millón de pesos. Y la toma el préstamo a 30 años. Y a partir a ti se te hace difícil pagar esos 20,000 pesos mensuales. Pero a partir del año 15, 20,000 pesos, con la devaluación, el dólar, las cosas, se convierten como en pagar 5,000 pesos. Miguel, vimos ayer las declaraciones con la reunión de los presidentes de medios del presidente Medina en esa reunión, donde él alega que nuestro país está endeudado en un 32% del PIB. No, eso está equivocado. La deuda, eso es me extraña que un economista diga eso, porque la deuda, tú tienes la deuda del sector público, financiero y no financiero. La deuda total del Estado es el 51-52% del ¿Eso incluye lo del Banco Central? Claro, porque eso hay que pagarlo. Entonces, el 32% que él hace referencia, o es falso o no está la deuda del sector no financiero. No, yo creo que inclusive ese número es incorrecto, porque no es 32%, con toda seguridad, porque eso significaría que tú le estás asignando 18% de deuda al Banco Central, es un poquito menos. En realidad debe ser como 37 o 38%. El porcentaje de la deuda del sector público no financiero. Y eso tú le sumas la deuda financiera y te suba a 52, 53%. El mismo presidente Medina dice que el déficit fiscal está en 2 punticos y algo, que nosotros tenemos una deuda totalmente saneada. Mira, eso tampoco una es economía, correcto. no una eso deuda. No es correcto. Él tiene una cuenta por pagar que son aproximadamente 37,000 millones de pesos, 36,000 para el presupuesto del 2016 y este año tiene como 35,000, eso es aproximadamente 1 punto del producto, más o menos, ¿no? Número grueso. Y tú tienes también la deuda del banco, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que es 1.7% del producto. Si tú sumas, ahí tú tienes 2.7 más 2.3 te da alrededor de 5. Correcto. El otro punto que nosotros aquí realmente uno no sabe mucho de cómo son las cosas al final, pero nosotros, por lo menos un poquito de suma y resta, uno lo ve todos los días y dice, toda la sociedad pide un 4% a la educación. Y vimos donde todos exigimos, porque realmente tenemos la necesidad. Y el 4%, tal vez mucha gente, el 90% de quien levantó un paraguas amarillo, no sabía lo que era un 4%, ni lo que era un PIB, ni lo que es un presupuesto. Ahora vemos una solicitud de un 5% a la salud. Pero nos vamos más atrás. Hay algunas partidas que están contempladas en las leyes, en la Constitución,
que te dicen tanto para la universidad, tanto para los ayuntamientos, que no se cumplen y no se han cumplido nunca. Entonces usted dice, ¿qué es el PIB? ¿Qué es el presupuesto? Y nosotros debemos de seguir teniendo una política económica basada en un Producto Interno Bruto y no en unos ingresos que tenemos. O es que tenemos que reformar todo esto y, como dicen, ponernos si lo que nosotros podemos gastar es el 20% del presupuesto entre salud, educación y esto, vamos a gastarlo. No, eso da 50.000 millones. Bueno, tendremos gente bruta, pero dinero no hay para hacer esto. ¿Usted es partidario de que se sigan haciendo por presiones sociales esta cantidad de aumentos sin ningún tipo de fundamento en base al Producto Interno Bruto y no en base al presupuesto y a lo que nos entra? Bueno, la idea del presupuesto, del producto, es una idea que indicaría una prioridad de gasto en un sector. La sociedad dominicana dice, mi prioridad es tal tema, tal otro tema, esa salud, educación o justicia, ¿no? En algunos casos es porcentaje de los ingresos, como es el caso de los municipios. En el caso, por ejemplo, de la ley de la universidad, el 5%, que fue una ley que aprobó Balaguer en el primer gobierno de Balaguer el 31 de diciembre de 1962. Fue que Balaguer lanzó esa ley y él sale del país en 15 días después, se está yendo con un golpe de Estado. Y fue una ley muy populista, en donde él dijo que había que dar el 5% a la educación superior de todo el gasto público. Y ahí incluye entonces endeudamiento. Lo que pasa es que en aquella época no había tanto endeudamiento. Entonces, todas esas leyes hay que revisarlas. Yo creo que hay que revisarla en función de la disponibilidad de recursos y de las prioridades que se fija el país. Yo creo que hay temas como la justicia, que son muy importantes, el tema de los municipios, que hay que apoyarlos, ¿no? El caso de los municipios son el 10% de los ingresos, el caso de la justicia es un porcentaje mucho menos, pero todo eso hay que revisarlo, porque no te da el dinero. Así, en esos términos, no te da el dinero. Mira, el presidente Medina dijo también en la reunión de ayer que él había cerrado el despilfarro de malgasto económico. Pero nosotros vemos un reporte donde Luis Abinader sale diciendo que el presidente Medina invierte más en jipetas que en vehículos para la agricultura, con cifras inclusive, donde invierte más en la publicidad que en la educación. ¿Cómo? Eso se llama preferencias reveladas. En eso eso es preferencias reveladas. O sea, él dice, mi prioridad es la agricultura. Él lo ha dicho muchas veces, pero sin embargo, el presupuesto del ministerio que ejecuta la agricultura le ha reducido como 3.000, 4.000 millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto de agricultura? Como 9.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos. Y tenía como 13.000, entre 13 y 14, estoy hablando de números redondos, ¿no? De órdenes de magnitud. A lo que él está invirtiendo más en vehículos, no es en agricultura. Exactamente, tu prioridad revelada. ¿Y no será que él le quitó ese dinero a agricultura para darlo en las visitas sorpresas? Pero aún así, fíjate, por ejemplo, el tema de financiamiento, cuando tú analizas cuánto dinero del financiamiento de la economía dominicana y de la agricultura se ha reducido, en realidad él habló de 40.000 millones, ese es el saldo total. Lo que tú tienes que comparar es el saldo total de hoy con el saldo total que tú tenías en agosto del año 2012. La diferencia es digamos, tu responsabilidad, y eso es menos de 4.000 millones de pesos. Si tú comparas el saldo neto, el incremento, porque eso es tu responsabilidad. Tú sabes que otra vez la gente se reengancha, tú tienes un saldo y la gente va cogiendo sobre esa base. Entonces, ¿cuánto se aumentó? Ese sería el aporte neto que se dio en este periodo. ¿Cómo? Muy breve, ¿cuántos son los ingresos, por ejemplo, proyectado en el 2016? 400 y tantos mil ingresos pesos. Sin financiamiento. Sin financiamiento. ¿Cuánto representa el 4% de la educación en este año? ¿100? Sería del 4% del producto, vendría a ser como 120.000 millones de pesos. Entonces,
Si digo, orden de magnitud. O sea que el 5% sería unos 140.000. Más o menos. Si sumamos 140.000 más 120.000 de la educación, estamos hablando de 260.000 millones de pesos. Más lo de educación superior. No, 260.000. Solamente con la partida del 5%. Pero yo no creo que ellos puedan, nadie puede pretender que subir, ahora mismo se está gastando alrededor de, en salud, como el 1.6, 1.5, 1.6, no me acuerdo, más o menos. 6, ok. En lo que es salud, porque propiamente salud, porque el ministerio recibe más, porque tiene incorporado el tema del agua, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es empezar una política de poder subir gradualmente, quizás 0.5% del PIB en un periodo de 2 o 3 años. O trabajar en base al presupuesto, porque realmente no es posible con los ingresos actuales, ¿verdad? No es posible. Bueno, pero nosotros hicimos, con esos 50.000 millones de pesos, nosotros hicimos el primer cálculo, lo estamos refinando. El primer cálculo que nosotros hicimos nos daba para cubrir los 22.700 millones de pesos necesarios para el pago de la policía, alrededor de 7.000 millones de pesos que se necesita para duplicar la tarjeta de solidaridad. Nos sobraba... Para llevarla a 1.200 pesos. Sí, nos daba dinero para un aporte adicional a salud, un aporte a las madres solteras y a los grupos más vulnerables. ¿Ustedes buscaron 50.000 millones? Más o menos. Y de hecho ya los cálculos que hemos hecho con la ejecución completa del año te indican que hay más recursos disponibles. Bien, la pregunta obligada, lo que se llama, ¿a qué se llama presión fiscal? Es el porcentaje de los ingresos fiscales, de los impuestos en el Producto Interno Bruto. Quiere decir que si yo llevo esa definición a mí como persona, es lo que puedo decir, cómo ejerce el pago de mis impuestos la presión sobre mí. ¿Es así? Más o menos. Bien. Intuitivamente. Intuitivamente, pero la gente tiene que entender lo que todos los días nos hablan. La presión fiscal en República Dominicana es de un 13.5%. Se habla de una estrategia nacional de desarrollo, se habla de un pacto fiscal, luego de un pacto a la educación, muchísimas cosas que nos dicen todos los días. Y yo escucho que dicen que la presión fiscal es bajita y yo estoy cansado de pagar impuestos. Por 13.5 y uno está cansado de pagar impuestos. Y tú dices, pero ven acá, ¿no es verdad que la presión fiscal es de un 13.5? Porque un informe... Yo veo que dentro de los, por ejemplo... Hay mucha evasión, en el fondo hay mucha evasión. Hay mucha evasión, pero dentro de los, fuera de eso, pero dentro de los combustibles, nosotros tenemos 50.000 millones de pesos, por ejemplo, que van de los combustibles al presupuesto nacional. Y tú dices, pero esos 50.000 millones me entran aparte de lo que entra por ese 13.5%, que es lo que entra de la DGI y de aduana. Es así, ¿verdad? Si suben la presión fiscal, si se elimina el impuesto a los combustibles, se elimina, usted va a tener que usted no va a recibir 400 y pico de mil millones, va a recibir 300 y pico de mil, por lo que todavía va a tener menos ingresos. Entonces habría que tener una mayor presión fiscal para poder sustituir estos ingresos, o habría que resolver el problema de la evasión de impuestos y aumentar las bases de las cosas que no pagan impuestos. Mira, otra vez, el desarrollo necesita recursos. Ahora, tú puedes obtener los recursos mejorando la calidad del gasto. Eso es lo primero que hay que hacer. En esta sociedad, tú dices, yo voy a aumentar un peso más de impuestos, te lo va a rechazar toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad ve que el dinero que tú das de impuestos se está gastando mal. Se está gastando en jipeta, en publicidad. Nada más que ver la televisión, prende la televisión y eso es un anuncio tras otro, tras otro, tras otro. ¿Y de dónde sale esa plata? Esa plata sale del presupuesto. Entonces, esa es la imagen que da la calidad del gasto. Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto. O sea, que la gente tenga certeza de que si yo pago 10 pesos de impuestos, esos 10 pesos o se lo están devolviendo de alguna forma a la población. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, después que uno haga eso y se genere cierta legitimidad del gasto, entonces vamos a plantearnos a ver cómo sería una reforma tributaria. Muchas veces... Es muy preocupante la publicidad para la política económica de Abinader, ¿verdad? Bueno, la publicidad... Ha sido reiterativo. Bueno, porque es un símbolo paradigmático de la ineficiencia del gasto.
¿Me entiendes? O sea, si eso se está gastando ahí, te digo, nosotros puede eso ser, lo ve la gente. ¿Y usted no cree que, por ejemplo, el país debiera aumentar la publicidad que hace la República Dominicana y llevarla a otros conceptos como, por ejemplo, que la gente tenga más cuidado en el consumo eléctrico? Claro, no, tú puedes tener, educativo, tú puedes tener una publicidad educativa. Por supuesto que sí, que la gente aprenda cómo conducirse en un vehículo, aprenda que las ciudades no se ensucian, campaña educativa, pero esa no es la campaña que estamos ahora. Y eso es un nivel de gasto mucho menor de lo que estamos registrando ahora. Ahora, eso es paradigmático. Y es lo que la gente ve. De esos 12 mil millones de pesos que está gastando el gobierno en publicidad, 12 mil, usted mencionó. No, yo dije, gastó el año pasado 12 millones de pesos diarios. ¿Pero cuánto gastó en el año de publicidad? ¿2 mil millones fueron? No, como 4 mil y pico. De ese dinero que se gasta en publicidad, en ese presupuesto que el PRM hace para el 2016, ¿cuánto es la partida que usted reestructuró, los 50 mil? Quítame aquí. No, todavía no hemos, lo que hemos hecho es verificar cuenta por cuenta, por objeto de gasto, porque eso se llama es por objeto, ¿no? ¿Cuánto dinero se puede ahorrar? Lo que hicimos fue ministerio por ministerio. En total no me acuerdo exactamente ahora cuánto era el exceso de presupuesto por publicidad. Lo que estoy diciendo es lo que está gastando este mes. Eso sí lo tenemos con certeza. Ahora, ¿cuánto nosotros asignaríamos? No sabemos todavía porque estamos haciendo todo el rejuego. Hay que asumir el compromiso del Banco Central, hay que asumir una serie de compromisos, que es lo que estamos ahora reelaborando. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero no te puedo decir cuánto sería en total lo que vamos a asignar en diferentes partidas. ¿Qué hacemos con el impuesto al combustible? ¿Lo eliminamos? ¿Dónde buscamos esos 50 mil millones? Yo no te diría que habría que eliminar el impuesto al combustible. Yo lo que te digo es que hay que respetar la ley y hay que tener transparencia. Mira, no es posible. Yo soy un economista. Y además soy economista académico, es decir, yo me paso la vida entera entre ecuaciones, haciendo una serie de ejercicios. No es posible. Yo he intentado cientos de veces, aún con mis estudiantes, decirle, mira, vamos a calcular qué precio, vamos a predecir el precio de la gasolina esta semana. No es posible. Entonces ahí hay una caja negra. No, lo que se está pidiendo, no eliminarían el impuesto, lo quitarían gradual. Habría que ver, yo no te puedo decir ni sí ni no, yo creo que hay que revisarlo. Pero lo primero que hay que hacer es transparencia, o sea, que tú en tu casa, ¿no? Tú puedas decir el jueves o el miércoles, mira, el precio del viernes va a ser tanto. Te podrás equivocar en unos centavos, como es normal, pero tú tienes un orden de magnitud claro. El problema es que aquí no se sabe. No hay transparencia en el manejo de eso. Pero esos fondos son necesarios. Sí, por supuesto, repito. El desarrollo necesita recursos, por supuesto que sí, ¿no? Pero primero hay que mejorar la calidad del gasto y después vemos cómo vamos a financiar lo que nos queda. Correcto. La parte económica, ¿ustedes ya tienen programado el presupuesto para el primer año de gobierno? Estamos en ese proceso porque estamos completando la parte del programa. O sea, hay sectores que todavía, por ejemplo, minería está trabajando para entregarnos el sector minero, el que va a trabajar minero, está trabajando. Creemos que hay que fusionar una serie de instituciones. Esas son decisiones que todavía no se han tomado. Tenemos una serie de análisis. Por ejemplo, hemos hablado de que en el caso del sector eléctrico, fusionar las tres distribuidoras, una sola compañía. Como era originalmente. La CDE. Sí, o sea, tú tienes una serie de gastos, tú tienes 3 consejos de administración, tú tienes una serie de gastos que es ineficiencia de la economía. Entonces la idea es, bueno, vamos a juntar todo eso, pero eso hay que medirlo para saber lo que eso nos significa en términos de ahorro. Y en la parte de los ministerios, ¿entiende que hay ministerios que pudieran fusionarse uno con otro? Más que ministerios, lo que se ha pensado son instituciones, muchas instituciones que no tienen razón de ser o que ya no tienen, por ejemplo, el SEA, ¿qué función tiene? Lo que hace una agencia inmobiliaria. ¿Y el SEA sigue trabajando? Tiene el CORDE. Okay. CORDE está operando, ¿no? Ese tipo de instituciones que habría que revisarla, a ver qué sentido tiene mantenerla. Hay muchas instituciones. Nosotros hicimos un ejercicio con la Secretaría de la Presidencia y encontramos, qué sé yo, como unas 8 o 9 instituciones que podrían, por ejemplo, del área de política
social, del gabinete de política social de algunas instituciones que no tienen sentido, que se podrían fusionar. Oye, bueno, aclarar que también el candidato Luis Abinader ha dicho que hay otros ministerios que creo que se podrían crear, porque esto hay que aclararlo, porque de una vez dicen que al cerrar ministerios van a liquidar gente si son gobierno y van a cancelar cosas. También ha dicho que va a orientar el gasto y que va a crear algunos ministerios, como por ejemplo, creo que habló que el INVI se iba a convertir. El de vivienda, solamente se ha hablado de eso. Lo que se va a parece que a reorientar la parte de la del. Sí, el problema es, mira. Quiero aclararlo porque ahorita usted. Nosotros lo que hemos dicho, fíjate, lo único que se ha creado es el INVI. Ahora, no es bajar el nivel de gasto, sino mejorar la calidad del gasto. Tú puedes coger 100 pesos y pagárselo a un diplomático en Nueva York, a un funcionario de la embajada, del consulado dominicano en Nueva York, o coger esos mismos 100 pesos y ponerlo a una persona que limpie los canales en el sur del país, ¿no? Entonces el uso de esos 100 pesos es mucho más eficiente limpiando los canales que con un fulano en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Eres economista y todo en el mundo gira alrededor del dinero, desgraciadamente. En esta campaña, estos 3 meses, estos 80 y tantos días que quedan, se está esperando una embestida fortísima del gobierno económicamente. ¿Cómo van ustedes a competir con esta embestida del gobierno? No, mira, yo creo que nadie puede competir con los recursos. El gobierno gastó en las elecciones, Medina fue resultado de un gasto de 200 mil millones de pesos. 200 mil millones de pesos en las elecciones de 2012. El déficit fiscal, acuérdense que el presidente Fernández dijo en Nueva York que iba a gastar 40 mil, ¿no? En ese momento el déficit programado era alrededor del 2% y el déficit subió al 8%. Pero espérese, yo quiero esto porque yo sé que eso es así, todo eso lo vivimos. Ahora, dígame, cuando ustedes hablan de déficit, ¿hablan de que eso se gastó en la campaña? Básicamente sí. Eso el presidente lo dijo. Cada dominicano recibió $1 millón. No, lo gastaron en publicidad, repartieron dinero, regalaron, hicieron de todo. ¿Y dónde yo estaba? Bueno, tú sabes dónde tú estabas, pagando ahora los impuestos para resolver ese problema. Esa parte sí, tú viniste en el vagón de atrás, tú venías, que era donde vamos a pagar. Está pagando ahora los impuestos de eso. Yo tampoco pasé por ahí. La parte de la economía, vamos a vivir ahora, usted mencionó Grecia, vimos lo de Grecia, estamos viendo la situación de la apertura de los mercados, lo importante que es quedar bien con los financiamientos en todo el mundo, la situación económica, el petróleo, gracias. Yo siempre digo que nosotros tenemos una hada madrina que siempre, cuando no venden una empresa y nos da 1.000 millones, o baja el petróleo, o sube el precio del oro, o le quitamos, siempre hay cada año una cosa que viene de algún sitio, y la República Dominicana, gracias a Dios, porque yo no me quisiera imaginar una economía con $1.90 hoy, imposible. Yo no, con la fórmula que usted quiera, pero con $1.45 y un petróleo a 90. No, yo creo que estaríamos fritos todo el mundo. ¿Cómo usted ve la política mundial? ¿Cómo es la tendencia? Se prevé que la economía, que viene un ciclo malo para las economías, que la rentabilidad no son buenas, que este crecimiento de República Dominicana no va a ser así en el futuro. ¿Cómo usted ve el futuro de la economía mundial realmente para los países de esta zona? Bueno, lo que uno hace es leer, lo que tiene la capacidad de pronosticar. Ustedes también pronostican y hacen pero yo no tengo los instrumentos, porque para eso hay que hacer una serie de modelos a nivel mundial, que yo no los tengo. Eso lo hace el Banco Mundial, lo hace el Fondo, lo hacen los organismos multilaterales que tienen recursos y tienen información del mundo entero. Lo que tú puedes ver es que China dice que va a reducir su crecimiento. Un indicador es el precio del petróleo, ¿no?, que se mantiene bajo. Por eso se lo menciono. El precio del petróleo bajo significa que la demanda mundial no está creciendo y que hay una sobreoferta, o sea, es una combinación de las dos cosas. Cuando la demanda mundial del petróleo no sube, porque hay perspectivas de contracción en la economía mundial. Por supuesto, tienen un problema ahora de exceso de oferta en el caso del petróleo, que también está influyendo en el precio. ¿Cuándo está listo el presupuesto del PRM
proyectado para el 2017, en el caso de que Luis Abinader logre... Nosotros vamos a tener un primer ejercicio en el mes de abril. En el mes de abril, o sea, más o menos un mes antes de las elecciones. Sí. Porque obviamente tú tienes que tener la última información y ya haber cerrado completamente el tema del programa. Miguel, tradicionalmente decimos que cuando el vecino está, la barba del vecino está en fuego, ponerla de nosotros en remojo. Tenemos a Puerto Rico en un estado económico muy mal, con una deuda externa de unos 75 mil millones de dólares. Nosotros andamos rondando casi los 40. ¿Qué futuro le vemos a la República Dominicana de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros programar pagar esta deuda o por lo menos disminuirla? ¿Con qué ingreso? Pues nosotros dependemos básicamente de turismo y de remesas. Pero el motor de la deuda es el déficit. O sea, tú tienes una fuerza, digamos, interna de la economía que te está creando deuda, que es el déficit cuasi fiscal por un lado y el déficit del gobierno, ¿no? Entonces, mientras eso permanezca, tú estás generando una presión muy fuerte para aumentar la deuda. Eso es lo que hay que fajar. Hay que ir paulatinamente desmontando eso. Si tú no desmontas eso, tú vas a tener problemas. Ahora, ¿cómo se desmonta eso? Otra vez en los detalles. No sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo hizo Clinton? Clinton enfrentó uno de los déficits más grandes que había. Eso como el presidente de la película que se sentó y estaba buscando 2.000 millones de dólares. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, sentarse cuenta por cuenta. Tú vas a tener que revisar 6.000, 7.000 cuentas, ¿no? Hasta llegar a determinar cuánto tú vas a reducir, ¿me entiendes? Y eso lo hizo el presidente Clinton. Bien. ¿No? Esa es la única forma que tú tienes para... Y eso ¿No piensan ustedes que le puede disminuir la popularidad de gobierno en un momento dado? No, porque mira, tú lo que haces, primero tú congelas el gasto, el mismo nivel, y gasta mejor. ¿Tú me entiendes? O sea, que el gasto va de la calidad. Por eso lo que a mí me interesa, como yo soy macroeconomista, ¿no? Y también soy economista del desarrollo, ¿qué es lo que me interesa a mí trabajar? Estructuras de caso. Entonces vamos a trabajar cuenta por cuenta. Eso es un ejercicio tedioso, tú tienes que revisar hasta 6.000. Vamos a las cosas pequeñas, ¿verdad? Exactamente, porque alguien decía que los centavos hay que cuidarlos porque los pesos se cuidan solos. Bien, queremos agradecer a Miguel Seara Hatton, economista, miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno. Tráiganos el mes que viene la propuesta de presupuesto para que podamos analizarla aquí. ¿Cómo no? Muchas gracias por estar aquí hoy. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra segunda invitada del día.